por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán. Tú no buscaste a alguien sin pecado y maldad, sino a un hombre a quien poder transformar. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti, y su anhelo más grande es que seas feliz. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti. Dijo que el reino ha llegado, está delante de ti. Está delante de ti. No me elegiste por haber sido un hombre perfecto, por tu perdón y tu gracia es que salí del infierno. Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un gusto estar nuevamente en contacto con media hora, con esta consigna que es tiempo para pensar y que en definitiva es un espacio para detenernos durante la semana, para poder reflexionar acerca de los momentos del hombre, de la sociedad, de toda la problemática que nos está bombardeando día a día, pero tratar de buscar esa luz que viene de la palabra de Dios que nos ayude a afrontar todas estas situaciones. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Bien, David, y con ganas de hacerte una pregunta para que nuestra audiencia vaya entrando en el tema. ¿Podemos pedirle peras al olmo? Es complicado eso. Complicado, ¿no? Es complicado. Muchas veces ese dicho, ¿no?, tan popular, y nos refleja una situación real del hombre. Sí, Muchas veces ponemos expectativas en cosas que no nos dan la solución a lo que nosotros pensábamos. Exacto. Vos sabés que estuve observando que, por ejemplo, cuando vos injertás, ¿no es cierto?, en un naranjo un pedazo de un pequeño ramo o gajo de, por ejemplo, mandarina, ¿no?, te sale una fruta intermedia que si vos la abrís prácticamente no tiene semilla. Entonces es muy importante cómo lo original, cómo de esa lección que aprendemos nos muestra que lo original puede llevar fruto, pero hay que atenderlo, David. Interesante. Y te vamos a dejar los teléfonos de contacto que puedes estar allí comunicándote con nosotros. 092 98 58 36, 098 59 56 13. Allí nos puedes estar dejando un saludo, una necesidad que tengas también para nosotros poder estar orando por tu necesidad, o simplemente contarnos algo, desde cuándo nos escuchas, desde dónde, porque esa es la idea, mantener ese diálogo con la audiencia. Y bien, ya vamos de lleno al tema de hoy. Muy bien, queridos, a través de los siglos
los padres hemos instruido a nuestros hijos buscando lograr que ellos conozcan a Dios. El que no hizo esto vio tristemente malos resultados en su familia. El que no se alimentó de la palabra inspirada por Dios vio fracasos espirituales, fracasos morales, matrimoniales. Estimado oyente, la palabra de Dios enseñada por los profetas y luego por Jesús es una semilla que, si es recibida de corazón, al germinar en la vida produce transformación extraordinaria. Por eso decía recién que es notable cuando uno injerta una plantita en otra, prácticamente el fruto no da semilla, como para que siga el proceso ¿no es cierto?, de multiplicación. Sin embargo, de una mandarina original, de su propia planta, usted puede encontrar muchas semillas. Y bueno, es un ejemplo muy sencillo a lo que quisiéramos llegar en esta tarde, amigos. La semilla de la palabra de Dios produjo el milagro del arrepentimiento, con lo cual se consigue el perdón de nuestros pecados. Además, como consecuencia, el alma atribulada siente mucho descanso y una paz que es indescriptible. Y esto no se produce leyendo cualquier libro, La Biblia no es un libro de lectura común. La Biblia es el libro de Dios. Conocí a un misionero, pastor, en la Argentina, y este hombre se llamaba don Nicolás Avellaneda. Le llamaban el pibe cabeza, porque él se crió en la zona de Avellaneda, en Buenos Aires. Y bueno, yo le estoy hablando de la década del 30. Y sabe una cosa, era el terror de Buenos Aires. El pibe cabeza se hizo famoso como ladrón, como atorrante, como cualquier cosa. Y, estimado oyente, terminó vencido por la palabra de Dios este hombre, y no por las balas de la policía. Y después de consagrar su vida a Dios, yo lo conocí, ya era viejito, terminó su vida predicando el Evangelio. Es impresionante, si usted busca en Wikipedia, va a encontrar los datos de este personaje. Por eso yo le estoy invitando en esta tarde a que estemos meditando en el poder que tiene la palabra de Dios como la semilla divina. ¿Sabe una cosa? Que la vida no la componen viajes de turismo, ni tampoco las vacaciones agradables, sino los pequeños grupitos de violetas que uno ve a la orilla del camino, escondidas de tal modo que solo las pueden ver los que tienen la paz y el amor de Dios en su corazón. La componen una cadena interminable de pequeños momentos de gozo, murmullos del mundo espiritual, destellos de sol en nuestro diario caminar. Sabe que cuando en Londres, hace muchísimos años, se despejó el terreno para hacer la avenida del Rey, el espacio quedó sin uso y expuesto a la lluvia y al sol durante varias estaciones. Y poco después los naturalistas iban, miraban el solar, y algo extraño había ocurrido. En algunos lugares el suelo no había sentido el toque de la primavera desde que los romanos navegaron por el Támesis, y quizás desde antes.
cuando el aire bendito y la luz impregnaron el suelo descubierto, una gran cantidad de plantas y flores silvestres salieron a recibir las caricias de aquel sol. Estimado oyente, algunas de estas plantas no habían sido vistas en Inglaterra por mucho tiempo, con anterioridad, pero en esa misma época estaban floreciendo en los países del Mediterráneo. Y eso que era un lugar distante. Durante todos esos años parecían haber estado muertas bajo la masa de piedras, ladrillos, concreto, pero solo dormían de estación en estación. Todo esto nos está hablando fuerte, queridos amigos, acerca de la importancia que tiene la semilla. La semilla puede estar escondida, guardada por años. Sin embargo, un día tú la pones a trabajar en la tierra y produce su resultado. Estaban solo obedeciendo las leyes de la vida y bajo las nuevas condiciones florecieron con renovada belleza. En esto tenemos un símil. Cualquier vida, no importa cuán triturada, cuán machacada esté por las preocupaciones, por los sufrimientos producidos por las circunstancias, por esta pandemia, solo necesita quedar expuesta a los rayos del sol del amor de Dios, al toque de su gracia sanadora. Entonces, cuando esto sucede, florece una nueva vida con nuevas posibilidades. ¿No le parece? Por eso le vamos a pedir a David que estemos leyendo allí en la parábola del sembrador. El Señor se ocupó de que exista esta parábola para hablarnos de la semilla divina. Leemos entonces en el Evangelio de San Mateo, estaba pensando en otra cosa. San Mateo, capítulo 13, del verso 1 en adelante. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, por cuanto no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual a 100, el cual a 70, el cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Viste, David? Qué interesante esto, en los distintos terrenos que cae la semilla, o sea, la palabra de Dios a través de los siglos, y cuán diferentes fueron los resultados. Y yo, después que tú digas algo, quiero agregar respecto a qué importante que es lo que se produjo en buena tierra. Así es, en el relato muestra algo que es maravilloso, ¿no? Como Jesús enseñaba con esa sencillez las cosas del reino de los cielos, las cosas que nosotros de otra manera no podríamos entender. Entonces, por parábola dice que le enseñaba a una gran multitud. Y la parábola es la del sembrador. Nosotros precisamente que tenemos una iglesia que se llama El Sembrador, nos sentimos muy tocados, ¿no? Porque queremos mucho a nuestra iglesia y el significado que tiene también que el sembrador salió a sembrar. La palabra de Dios es la semilla, y acá explica en este relato por qué hay diferentes reacciones de acuerdo de cómo cae esa semilla o cómo se siembra esa semilla, ¿verdad? Es maravillosa y profunda la palabra de Dios. Nos trae esperanza, nos trae fuerza. Como una semilla tiene todo en su interior la capacidad
de crecer y de producir y de llegar a ser un árbol o de llegar a ser una planta grande y de fructificar, de dar fruto que tenga también semilla. La palabra de Dios en nosotros es eso y mucho más. Es lo que genera que nosotros podamos entrar en ese reino de Dios, entrar en ese reino espiritual. O sea que yo estaba viendo cómo cuando vos intentás, ¿no es cierto?, producir una plantita desde su semilla, tenés que sacarle la cáscara, ¿no es cierto?, de la semilla y queda el bulbo interior. Y luego lo colocás en un lugar húmedo, cerrado, donde a los pocos días empieza a germinar, ¿no? Ahora, qué importante que es cuando la semilla se pudrió o se llenó de hongos, ya no germina, o sea, ya no sirve. Qué importante cómo nos habla todo eso, David, de la palabra pura de Dios, ¿no? Es decir, que no está contaminada por ninguna cosa errónea, por ninguna doctrina perversa, por ninguna filosofía ni idea rara. Es la palabra de Dios, es pura y eficaz, útil para corregir, instruir, para que el hombre de Dios, dice la Biblia, sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Y Jesús en el relato, me imagino yo la imagen de verlo a él enseñando y cómo tanto los ancianos o las mujeres que estaban alrededor de él, los niños, todos podían entender esta palabra porque no decía cosas muy misteriosas, eran cosas que la gente conoce. Sí, usted, sí. Amigo oyente, amiga oyente que nos conoce, habrá hecho en la escuela un germinador, ¿no? El germinador, seguro, teniendo las condiciones necesarias, humedad, luz, bueno, la semilla brota y de ahí sale la planta. Esto es lo mismo, trayéndolo a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene en su interior la capacidad de generar, de crear, de cambiar cosas, de traer, también es símbolo de abundancia, es símbolo de prosperidad, es símbolo de esperanza. Cuando uno ve el invierno, no todos los colores son amarillos, marrones, uno no tiene mucha, como que transmite una especie de un estado de pasividad. Ahí va, esa es la palabra. Uh-huh. Sin embargo, cuando ves la primavera y ves los verdes, ves los colores, ves las flores, hay esperanza, hay una nueva oportunidad, hay crecimiento. La palabra de Dios es eso y mucho más. Y Jesús, en su relato, cautivaba a esa gente que quería escuchar, pero que, ¿qué pasaba? Algunos creían, algunos no creían, algunos creían por un momento, pero después se arrepentían. Eso pasa también hoy. Mucha gente escucha la palabra de Dios, quiere oír más, pregunta, pero llega el momento donde, por las circunstancias que sean, empieza a dudar o no se aferra a esa palabra, o no es la buena tierra que dice la parábola que el Señor nos enseñó. Por eso es importante que si usted nos está escuchando, tal vez usted ha escuchado muchas veces la palabra de Dios y le ha gustado alguna enseñanza, pero lo ha dejado a un costado, no lo ha considerado como algo digno de aferrarse, pero esta puede ser la oportunidad para que usted haga que esa palabra de Dios germine en su corazón, empiece a crecer en su vida, empiece a crecer en todas las cosas que usted hace, en todas las cosas que usted programa, que proyecta, y que esa palabra de Dios pueda ser la que genere esa esperanza necesaria para la vida. Es importante, David, lo que nos dice Isaías ya en el 52:7 acerca de esto. Fíjate vos lo que dice y yo te pido que lo leas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y después en otras versiones encontramos en Romanos 10:15,
la misma idea cuando dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. O sea, Isaías usó buenas nuevas. Y acá Romanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos usa la palabra el Evangelio, ¿no? En otras versiones. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Es importante entonces, querido amigo, cómo terminó este relato que David nos va a terminar explicando, cuáles fueron los resultados de las distintas fases en que cayó la semilla. Porque me gustaría después detenernos bien cuando cayó en buena tierra. Qué importante que es que caiga en buena tierra, porque esa va a ser la gente que el Señor va a llevar cuando vuelva a buscar. Si seguimos leyendo, Jesús mismo explica su parábola, no a la gente, no a la multitud, sino a sus discípulos, a los que estaban con él, a los más íntimos. Dice en el capítulo 13 del verso 18, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Exacto. Ahí tenemos la primera explicación, el que se siembra junto al camino. En el 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí tenemos la segunda. Y David, nosotros que estamos trabajando hace tiempo en la iglesia, ¿cómo vemos este tema, no? Que en la práctica lo vemos, realmente es así, ¿no? Exactamente. En muchas personas. Tenemos nosotros, a través de las veces que hemos ido también a la cárcel, vemos como a veces en una necesidad la gente realmente escucha la palabra y quiere creer, pero muchas veces vienen pruebas, vienen dificultades y esa semilla no puede germinar. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren qué bien como lo explica el Señor. Dice que muchas veces queremos creer, pero la misma ansiedad de este mundo que nos va llevando por querer tener más o poder superarnos en la vida, y tratamos de que eso sea nuestro norte y no la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que tiene que ser el centro de nuestra vida. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice en el verso 23, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y yo creo que ese es el resultado que el Señor está buscando de todos aquellos que recibimos su palabra, David. Así es, tú puedes ser en este momento la buena tierra. Tal vez en otros momentos de tu vida has escuchado o te has acercado a una reunión o has querido acercarte a Dios, y por algún motivo no se te ha dado esa inspiración, porque es una inspiración que viene de parte de Dios. Pero hoy puede ser la buena tierra donde cae esta semilla que estamos diciendo. Esta palabra que te estamos diciendo hoy puede ser esa semilla que tenga fruto en su interior, que germine, que crezca, que va a crecer de una manera que no la podemos entender. Nos vamos aferrando a esa palabra de Dios y sentimos la necesidad de escuchar más acerca de Jesús, de escuchar más acerca del Evangelio. Sentimos la necesidad de empezar a mover nuestra vida de donde estábamos antes a donde la palabra de Dios nos va guiando, porque no es algo ni instantáneo, ni mágico, ni nada que uno se pueda imaginar grandilocuente, sino que es con pequeñas cosas, con pequeños momentos, tú vas a sentir la presencia de Dios en tu vida, vas a empezar a escuchar la voz de Dios hablándote, vas a empezar a querer estar con aquellos que hablan sobre los temas
de Dios, vas a querer que tu familia toda conozca también el Evangelio, porque cuando alguien encuentra eso, se da cuenta que tiene tanta maravilla la palabra de Dios que tenemos que compartirla. No nos llena de egoísmo, sino que nos llena de generosidad, y empezamos a buscar momentos para estar con el Señor. Esa palabra de Dios, esa semilla, está hoy delante de ti. Tú puedes agarrar esa semilla y hacer que fructifique, cuidarla, regarla. Tú puedes hacer que Dios se manifieste a tu vida con poder, como lo dice la palabra de Dios. Y eso va a traer fruto en tu vida, primeramente, pero también en la vida de las personas que te rodean. El fruto que dice la palabra de Dios, y dará fruto a 100, a 70 y a 30 por uno, es nada más ni nada menos que cuando tú tienes eso dentro, esa salvación que Dios te puede dar, tú quieres que todo el mundo conozca esa salvación. Así que, concluyendo, queridos amigos, repetimos lo que dijimos al principio. La vida feliz no la componen los viajes de turismo en las vacaciones agradables, sino los pequeños grupitos de violetas que uno ve a la orilla del camino, escondidas de tal modo que solo las pueden ver los que tienen la paz y el amor de Dios en su corazón. La componen una cadena interminable de pequeños momentos de gozo, murmullo del mundo espiritual, destellos de sol en nuestro diario caminar. Que así sea en esta tarde entonces el resultado del efecto que está produciendo la lectura de la palabra de Dios en su vida. Y estimado oyente, si no lo está leyendo a la Biblia, tómela, usted la debe tener en su hogar, búsquela y léala. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga, ha sido un gusto estar en este programa. Le damos también un saludo al señor operador, que siempre está allí y que permite que salga el programa con claridad. Y la invitación para la semana que viene, 18:30 horas, vamos a estar compartiendo otra reflexión extraída de la palabra de Dios. Hasta la semana que viene, y que el Señor te bendiga ricamente. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo,
yo te